Bienvenidas y bienvenidos al 11º encuentro de la jurisdicción constitucional denominado Inventario de Jurisprudencia, 25 años de la Constitución Política de Colombia. Un evento que reúne anualmente a la academia, a la rama judicial, al sector público y privado. Esto en torno a los aspectos jurídicos de la realidad nacional. Este año el tradicional encuentro reviste una gran importancia al conmemorarse un cuarto de siglo de nuestra Carta Política. Y en virtud, la Corte pretende en estos 2 días analizar y debatir en 11 paneles algunas de las sentencias más importantes para el país, sin perjuicio de otras que ocupan un lugar privilegiado. Agradecemos, por supuesto, la presencia del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, de los presidentes de las altas cortes y demás invitados que nos acompañan. Estamos en este momento transmitiendo en directo a través de canal institucional de RTVC y también estamos por internet en www.presidenciadelarepublica.gov, www.corteconstitucional.gov.co y www.ramajudicial.gov.co. También saludamos a los 1.200 invitados que nos acompañan el día de hoy. A continuación escucharemos las notas del himno nacional de la República de Colombia. Hoy es interpretado por la cantante soprano antioqueña Beatriz Mora y acompañada por el pianista Jesús Prieto, y seguido de ello las del himno de Bogotá. Adelante. A continuación, el himno de Bogotá. Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir. Blanca estrella que alumbra en los
flor de razas, compendio y corona, en la patria no hay otra ni habrá. Nuestra voz la repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Nuestra voz la repiten los siglos. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Agradecemos la interpretación de la cantante soprano antioqueña Beatriz Mora y quien fue acompañada por el pianista Jesús Prieto. Palabras de la doctora María Victoria Calle Correa, presidenta de la Corte Constitucional. Señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, señor Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, señores y señoras constituyentes presentes, Presidente del Congreso de la República, doctor Oscar Mauricio Liscano, doctora Margarita Cabello, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Danilo Rojas Betancourt, Presidente del Consejo de Estado, doctora Gloria Estela López, Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Alex Vega, Presidente del Consejo Nacional Electoral, señor Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, señor Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jorge Eduardo Londoño, doctor Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República, señor registrador, señor auditor, señor general Luis Guillermo Guerrero, doctor Luis Guillermo Guerrero, vicepresidente de la Corte Constitucional, general Ramiro, te puse general, yo creo que sí, general Ramiro Castrillón, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, padre Francisco de la Ruz, que nos ha soportado espiritualmente por tanto tiempo, sobre todo a la Corte Constitucional y que hace parte de la herencia espiritual de mi vida, señoras y señores representantes diplomáticos en Colombia presentes, nuestros queridos y queridas presidentas, expresidentas, expresidentes y magistrados y ministras de 14 países de Centroamérica y Latinoamérica que nos acompañan, señores constituyentes y señoras constituyentes presentes a quien el país les debe tanto. Oliver Wendell Holmes, el célebre jurista y juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, dijo en alguna ocasión que todo buen juez debe tener algo de Prometeo. Platón, en su diálogo Protágoras o de los sofistas, relata la historia de Prometeo a través de uno de sus personajes. Dice que cuando los dioses formaron a los seres mortales, quisieron atribuirle a cada especie cualidades distintas, pero por un olvido, los humanos quedaron desprovistos de cualidades. Prometeo advirtió este error y para darle al hombre los medios de conservarse, robó a los dioses el fuego y las artes. He aquí, dice Platón, de qué manera el hombre recibió la ciencia de conservar su vida. En otras versiones, Prometeo también ejecuta la audacia heroica de tomar el fuego a los dioses para devolvérselo a la humanidad después de que Zeus se lo hubiera arrebatado. Por ese acto sufrió un terrible castigo. En cualquier versión, Prometeo hizo a los humanos partícipes de un don divino que hasta entonces solo dominaban los dioses, el fuego. ¿Qué quieres decir entonces, Holmes, cuando asevera que los buenos jueces deben tener algo de Prometeo? Parece obvio que deben estar dispuestos a soportar un alto precio. Ese elemento al mismo tiempo hermoso y temible, instrumento de poder y de transformación, tiene una indudable semejanza con el derecho. No existe en la teoría jurídica un consenso absoluto en torno a que el derecho en cuanto tal pueda ser reconocido o concebido como un instrumento ni entre los que aceptan esta concepción es unánime la postura de que sea
un instrumento de poder. Pero es indudable que el derecho visto como una creación cultural admite que en ciertos contextos grupos o individuos lo usen instrumentalmente con fines o bien de dominación o bien de emancipación. Cuando Holmes reivindicaba que todo buen juez debía tener algo de Prometeo, aludía seguramente a que los jueces deben romper o evitar el monopolio del poder, que en el mito lo ostentan los dioses, y contribuir justamente a la distribución de su ejercicio entre todos. Empoderar hasta el más humilde e indefenso de los seres humanos, para que, como ocurría con el fuego en el mito narrado por Platón, puedan proporcionar a todas las personas las condiciones necesarias para la vida. La Constitución Política de Colombia cumplió 25 años de vigencia en el mes de julio de 2016 y en sus disposiciones ciertamente consagró derechos para todas las ciudadanas y ciudadanos, valiosos instrumentos de participación a quienes hasta ese momento sufrían situaciones notorias de indefensión y desventaja. Pero ninguna constitución se garantiza automáticamente a sí misma y necesita instituciones vivas que defiendan su integridad. Con este fin, el constituyente de 1991 creó la Corte Constitucional como órgano encargado de guardar la integridad y supremacía de la Constitución. Cuando se mira en retrospectiva la trayectoria de la Corte, puede reconocerse que ha construido una jurisprudencia que, vista globalmente, puede describirse en pocas palabras como un esfuerzo por concretar un pacto de convivencia política cuyo objetivo es construir una democracia en paz. Se trata, como ocurrió con el fuego en una antigüedad remota, de hacer un uso del derecho constitucional que introduzca una transformación cultural por medio de la cual contribuyamos a reforzar progresivamente nuestra capacidad para pacificar la toma de decisiones democráticas. Trataré en todo caso en este discurso de ser fiel al modo como veo que la Corte ha cumplido su desafiante misión prometeica. La Corte Constitucional ha estado integrada por 34 magistrados en toda su historia, que en el comienzo eran 7, solo hombres, como suele ocurrir. Las instituciones que nominaron a los miembros de esa primera Corte de Transición, que funcionó en febrero de 1992 y comienzos de 1993, lograron una mezcla exacta entre conservación y cambio, ajustada a la tónica de la Constitución reciente, que también preservaba las fortalezas institucionales existentes, pero con reformas e innovaciones trascendentales. 4 de esos magistrados habían sido magistrados titulares o eran auxiliares de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, órgano que tenía la responsabilidad de garantizar la integridad de la Constitución anterior. Los otros 3 provenían del sector privado, de la academia y de la sociedad civil, pero todos guardaban una lealtad militante con el nuevo proyecto constitucional. A esta primera Corte de Transición le correspondía la difícil tarea de interpretar el nuevo pacto constitucional, sin sepultar el patrimonio jurídico del constitucionalismo legado por el régimen anterior. En sus sentencias del año 1992 y comienzos de 1993, puede advertirse por eso una permanente tensión entre la tradición y la renovación. La Corte de Transición tenía muy claro que la nueva Constitución implicaba cambio, pero también continuidad, y que la jurisprudencia podía enriquecerse gracias al capital intelectual acumulado en una tradición centenaria de control constitucional. En 100 años de soledad, cuando los pioneros llegaron a Macondo, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Como los héroes de esa narrativa, a los magistrados de la primera Corte Constitucional se les asignó la tarea enorme de definir cuáles eran los derechos fundamentales, objeto de protección del nuevo instrumento judicial denominado acción de tutela. La materia tan nueva que la Corte debía empezar por señalar con sus decisiones
con un carácter inocultablemente exploratorio, cuáles eran esos derechos fundamentales. El nuevo orden constitucional consagraba derechos y libertades que quizá, indudablemente, tenían ese carácter, como ocurría, por ejemplo, con el derecho de petición, con el debido proceso administrativo, con la libertad de reunirse y manifestarse pacíficamente, entre otros. Pero había otra clase de derechos que era necesario definir si tenían carácter fundamental o no, como el derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda digna, a la habeas data, entre muchos otros. La Corte abordó este problema con singular valor y audacia. Y puede decirse que desde ese año se sentaron las bases de lo que es la jurisprudencia de hoy. La nueva Corte identificó entonces las implicaciones que tenía el Estado social de derecho en la interpretación jurídica y en la decisión judicial. Estatuyó por primera vez que ciertas situaciones que vulneraban derechos sociales podían ser protegidas mediante tutela. Señaló que en el nuevo orden constitucional las personas tenían derecho a contar con un mínimo vital que garantizara su subsistencia digna. Rechazó con argumentos jurídicos la humillación y la degradación humanas, así como la arbitrariedad administrativa. Reconoció el derecho de los seres humanos a ser libres incluso desde la infancia y a que las autoridades escolares no se refirieran a la apariencia personal de los estudiantes. Habló del derecho al olvido de la información adversa o a ser liberados de la cárcel del alma. Subrayó el carácter fundamental que tiene la intimidad para evitar que el ser humano se convierta en pez en un acuario de cristal. Controló el fondo de los actos que declaran el estado de excepción, limitó la posibilidad de exigir permisos para ejercer la libertad de reunión, vigorizó el control sobre el presidencialismo, aplicó directamente los tratados sobre derechos humanos, inició un proceso de comunicación entre el derecho constitucional y el derecho privado que hasta entonces se daba solo en el plano teórico. Reconoció el derecho a interponer tutelas contra decisiones judiciales constitutivas de vía de hecho. Efectuó el control de tratados ratificados antes de la Constitución que vulneraban el Estado laico, entre muchas otras. Esa primera Corte le dio a la jurisprudencia un nuevo estilo. Las decisiones judiciales en Colombia tenían maneras de citarse que eran complejas. La Corte adoptó una forma más práctica de denominar las providencias, poniéndolas una o dos letras al comienzo que distinguían la clase de proceso y luego un número que nunca ha superado los 4 dígitos, seguidos por el año. Además, esa primera Corte redactó sus providencias en un lenguaje jurídico sencillo, distinto, más cercano al pueblo, para que el pueblo pudiera oír qué quería decirle. A esa primera Corte pertenecieron importantes juristas que ya hoy no nos acompañan. Como una forma de rendirles un elemental homenaje, podemos destacar decisiones de esa corporación, de las cuales fueron ponentes e hicieron un aporte significativo al constitucionalismo colombiano. El magistrado Ciro Angarita Barón fue ponente de una sentencia en que se reconoció la importancia del Estado social de derecho en la redefinición de las funciones del juez de tutela. El magistrado Fabio Morón Díaz, que en la Corte Suprema fue el motor de la sentencia que produjo el cambio constitucional, fue ponente de unas primeras decisiones en las que la Corte admitió la relación entre el ambiente sano y los derechos fundamentales de la persona. El magistrado Simón Rodríguez fue ponente de una de las decisiones más relevantes en materia secular, como es la que controló el concordato con la Iglesia Católica a la luz de los nuevos principios constitucionales. El magistrado Jaime Sanín Greifenstein, en una de sus ponencias, avanzó en los primeros principios para la interpretación del derecho de acceso a la administración de justicia y la repercusión para los derechos fundamentales derivados de la mora judicial. Concluida esta primera Corte de transición, vino entonces la primera legión de magistrados cuyos cargos estarían llamados
a durar 8 años. Eran 9 magistrados, todos también hombres, pero con orígenes laborales y disciplinarios distintos. 4 de los que estaban en la primera corte, 2 de ellos con arraigo previo en la Corte Suprema y otros 2 en la academia y el sector privado y el social. Se sumaron a magistrados provenientes de la sociedad civil y el litigio, la rama judicial y la política. Entre ellos cubrían un rango amplio de especialidades jurídicas que comprendían la filosofía, la teoría jurídica, el derecho y la teoría de historia constitucional, la filosofía y la teoría política, el derecho privado y el derecho laboral. Estos magistrados, como lo habían hecho los 2 de la primera corte, se complementaron también, no los 2, los de la primera corte, se complementaron también con la conformación de un equipo de colaboradores altamente tecnificado, formado y audaz, que bajo la coordinación de los magistrados titulares ofreció a la jurisprudencia profundidad, innovación y coherencia. Muchos de ellos aún permanecen en la Corte ayudándole a proferir esas maravillosas sentencias. En esos 8 años, la Corte Constitucional se vio ante desafíos radicales a la tradición, a estructuras de criminalidad o prácticas patronales arraigadas, a ejercicios abusivos del poder de la escuela, la cárcel y la clínica, a la limitación de la función de policía, entre muchas cosas. La jurisprudencia de esa época es entonces un ejemplo de esfuerzos judiciales por limitar los poderes del Estado en temas penales, como ocurrió con la despenalización de la dosis personal de la droga y la eutanasia, por poner fronteras claras entre la Iglesia y el Estado, por admitir que el Estado implemente estrategias con un alto potencial de control sobre las estructuras del narcotráfico, como ocurrió con la constitucionalidad de las leyes sobre extinción de dominio, por poner límites al poder de la escuela, como aconteció con las reglas disciplinarias sobre la longitud del pelo en los varones o con las faltas disciplinarias contra los docentes por su homosexualidad, o con la suspensión del servicio educativo por falta de pago, por fijar también frenos al poder de la cárcel al declarar el estado de cosas inconstitucional por las condiciones de hacinamiento, corrupción y crimen en que se desenvolvían, por establecer garantías de libertad en los tratamientos clínicos, como aconteció con los casos de reasignación sexual, por limitar el poder de la policía para decretar capturas y restringir las libertades constitucionales, entre otras muchas cosas. Durante ese periodo el país presenció una transformación jurídica extensa y profunda con efectos que se empezaron a sentir en muchos casos de inmediato y en otros progresivamente. La Corte no solo acuñó conceptos nuevos orientados a incorporar al orden superior los tratados internacionales de derechos humanos, sino que también desarrolló con un discurso pedagógico la acción de tutela y la democratizó para hacer de ella un instrumento informal de protección. Controló de fondo y con rigor los estados de excepción para poner límites al presidencialismo, garantizó la inviolabilidad parlamentaria para asegurar la independencia y autonomía de los miembros del Congreso, consolidó la tutela contra providencias judiciales, inició el control fundado de las reformas constitucionales, reforzó los fundamentos del control sobre los tratados celebrados y ratificados por Colombia antes de la Constitución de 1991, llevó la Constitución hacia áreas que parecían incomunicadas en el orden superior, como el derecho laboral, individual y colectivo, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho de la seguridad social, el derecho tributario, entre otros. Con significativo valor, la Segunda Corte de los 90 actualizó el aparato de la bibliografía que aparecía en la fundamentación de las decisiones judiciales y empezó a consultar la literatura que se mencionaba en la jurisprudencia de otros países en la Europa del continente. La Corte Constitucional amplió el radar para consultar la literatura jurídica anglosajona y europea sobre el Estado social de derecho, los derechos fundamentales, la función judicial en un Estado constitucional, la teoría de la Constitución. Con incomparable precisión, la Corte hizo duraderos aportes
además al enriquecimiento de nuestros conceptos jurídicos. La jurisprudencia precisó nociones que no estaban expresamente comprendidas en la Constitución, pero que hoy en día forman parte de nuestro lenguaje constitucional, como ocurre con el bloque de constitucionalidad, la ponderación, el principio de proporcionalidad, el estado de cosas inconstitucional, el mínimo vital, conexidad, sujetos de especial protección, derechos sociales fundamentales, vía derecho, entre muchas otras. 3 magistrados de esa Corte se han ido, dejándonos también un valioso legado. El magistrado Carlos Gaviria Díaz fue ponente de varias decisiones trascendentales, entre las cuales se destaca la que declaró la inconstitucionalidad de la criminalización del porte y consumo de la dosis personal, en la cual reivindicó la autonomía del individuo para decidir sobre los asuntos que solo a él le atañen. El magistrado Alejandro Martínez Caballero, en varias de sus ponencias, hizo una de las exposiciones más elaboradas del derecho constitucional, como ocurrió en el caso de reasignación sexual a una persona intersexual, en el cual abordó el problema de la autonomía personal en situaciones de desafío a la visión binaria de la sexualidad. El magistrado Vladimiro Naranjo Mesa fue ponente de la sentencia de control a la ley estatutaria de la Administración de Justicia, en la cual desarrolló no solo los principios constitucionales de la función judicial, sino que contribuyó a adecuar la labor legislativa a la estructura de la justicia en el nuevo orden constitucional. 3 grandes juristas, humanistas, escritores y pedagogos que enriquecieron nuestro patrimonio jurídico y cultural. A comienzos del siglo XXI, un cambio significativo en la composición de la Corte sucedió, pues entraron 7 nuevos magistrados y 2 de designación reciente continuaban. Esa tercera generación de juristas que cuenta por primera vez con la participación de una mujer, la primera magistrada de la Corte Constitucional colombiana, la doctora Clarinés Vargas Hernández, está formada por magistrados con una predominante vocación académica. En la tercera Corte, el dominio de cada integrante era muy variado, pues había expertos en muchos temas relacionados con el derecho. Esta tercera Corte se encargó de racionalizar el legado dejado por sus predecesores y de introducir innovaciones profundas y trascendentales en la jurisprudencia. En el primer decenio del presente siglo, la jurisprudencia experimentó un alto grado de tecnificación. La jurisprudencia afinó entonces conceptos que aparecían concebidos en la década anterior, pero los desarrolló, los dotó de coherencia, los enriqueció con ejercicios de derecho comparado, los aplicó de forma consistente y los dejó en un alto nivel técnico y jurídico sin sacrificar la posibilidad de que las personas accedieran a su conocimiento efectivo y sobre todo a su comprensión. Nociones como principio de proporcionalidad, vías de hecho, precedentes, jurisprudencia vinculante, cambio de jurisprudencia, vicios subsanables, vicios de procedimiento, estado de cosas inconstitucional, derechos fundamentales, entre muchas, experimentaron visibles transformaciones técnicas para hacerlas más claras, coherentes y practicables. El estado de cosas inconstitucional adquirió una nueva dimensión al verse complementado por mecanismos institucionales de seguimiento. El deber de seguir la jurisprudencia se enriqueció con ejemplos, con características conceptuales que se fueron agregando poco a poco. El bloque de constitucional recibió un nivel de precisión que antes no tenía. La Corte empezó a consultar las prácticas comparadas de otras jurisdicciones para contar con más elementos de juicio para tomar sus decisiones. La jurisprudencia se mostró receptiva al impulso del derecho internacional de los derechos humanos en temas como la justicia transicional, los derechos de las víctimas, los límites al poder de reforma constitucional, los vicios de procedimiento. También en esa época la Corte debió de enfrentarse a amplios desafíos judiciales. La jurisprudencia se vio ante la necesidad de adaptar ciertas nociones que antes se daban como acabadas, tales como la ley y decretos con fuerza de ley, en un contexto en el cual el poder de reforma constitucional admitía que órganos distintos al Congreso ejercieran funciones legislativas y expidieran actos con la estructura, la materia y la fuerza de la ley. De ese modo, la doctrina
constitucional se actualizó para controlar nuevamente el ejercicio del poder, incluso si descansaba transitoriamente en órganos distintos al Congreso. Asimismo, la jurisprudencia interpretó que la Constitución preveía límites al poder de reforma constitucional. Ante la evidencia que en la Constitución la soberanía reside en el pueblo y solo con su participación directa, amplia y abierta, es posible sustituir los elementos definitorios de la Constitución. Este importante instrumento ha servido a la Corte para poner límites al ejercicio del poder, con el fin de asegurar la alternación en él, la autonomía de las ramas y proteger conquistas como la libertad y la igualdad. Al término de la primera década del siglo XXI hay un cambio de 6 magistrados y la Corte adopta ahora una nueva composición. Esta, que podría llamarse la Cuarta Corte, empezó con una mujer y actualmente tiene 2. Está integrada en la actualidad por 9 magistrados que en su trayectoria tienen un significativo tránsito por el servicio público, es magistrados de tribunales, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, es procuradores, es magistrados auxiliares, es magistrados del Consejo Nacional Electoral, que también han tenido paso por la academia, el litigio y el sector privado. Esta nueva Corte surgió en un momento económico, ambiental, social y político que ha tenido profundas repercusiones durante el periodo de la historia que le ha correspondido enfrentar. En 2009 el mundo apenas empezaba a enfrentarse a las consecuencias de una crisis financiera ocurrida el año anterior que afectaría de un modo u otro el panorama político y financiero de diversas partes del globo. El país experimentaba además los primeros momentos de una rica bonanza petrolera que luego con el tiempo se incrementaría para después desvanecerse. La discusión partidista y sobre la suerte de los grandes problemas de la nación adquiría tonos en ocasiones dramáticos, así como giros drásticos e imprevistos. Se asistía a un proceso de redensificación de las urbes, propiciado en parte por las consecuencias que traían las modificaciones sociales, comerciales y políticas, y también por el dolor y la tragedia de la violencia y la guerra. La colectividad y el mundo experimentaban los estragos iniciales del cambio climático con transformaciones ambientales violentas y perceptibles, muchas veces ocasionadas por el hombre. El país despertaba además a los desafíos de la revolución informática que empoderaban a cada ciudadano y ciudadana con instrumentos para hacer pública su opinión, para divulgar información y para acceder a ella, para tener un mejor acceso al conocimiento de sus derechos y los mecanismos de protección. La Corte ha tenido que enfrentarse a diversas declaratorias de estados de excepción, a reformas constitucionales con implicaciones jurídicas y políticas extensas y profundas, a procesos mundiales notorios de transformación social y política en sus concepciones sobre la justicia con las minorías, como la comunidad LGBTI, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, las personas con discapacidad. La jurisprudencia ha tenido que lidiar con el desafío de una densa cantidad de información legal nunca antes conocida. Como una entidad pública, se ha visto también expuesta a las redes sociales como nuevo fenómeno de masas, lo cual le ha deparado la necesidad de sujetarse a un más profundo, frecuente y arduo escrutinio colectivo, pero también a problemas de afectación a sus reglas sobre confidencialidad, reserva y veracidad de la información. Es muy temprano para hacer un juicio sobre estos 8 años, llenos de desafíos constitucionales. El búho de Minerva, dice Hegel, solo alza su vuelo al anochecer. Hace falta que esta época llegue a su fin, para que se haga un balance de sus aciertos y errores, de sus desafíos y conquistas y del aporte que le hizo esta generación de magistrados y magistradas al desarrollo de la justicia constitucional. En el presente, entre tanto, se puede hacer un inventario de los logros de las 3 cortes anteriores, sin que esto sea obstáculo a un juicio quizá más crítico. Puede decirse que la Corte Constitucional en sus 3 primeras generaciones se esforzó por cumplir el papel prometeico que Holmes le asignaba a todo buen juez. El derecho constitucional no es en manos de nadie un campo mágico
o milagroso, capacitado para transformar drásticamente las situaciones de injusticia contra las cuales reacciona, pero sí es un aporte en esa dirección. Y tal como ha sido aplicado por la Corte, ha servido precisamente para que a las personas se les garanticen los derechos prometidos y tengan ahora más instrumentos para reivindicarlos. Su exaltación permanente de la importancia que tiene el respeto por los derechos de los demás se ha cristalizado, al menos coyunturalmente, y para la muestra el presente momento histórico en el clamor colectivo porque nuestra búsqueda de la paz se tramite por las vías democráticas. En este contexto, vale la pena citar la frase de Héctor Abad Gómez, humanista, académico, intelectual, historiador y médico salubrista, asesinado el 25 de agosto de 1987 en Medellín por defender sin tregua los derechos humanos, contenida en la última columna que escribió. Vivimos en una época violenta y esa violencia nace del sentimiento de desigualdad. Podríamos tener menos violencia si todas las riquezas, incluyendo la ciencia, la tecnología y la moral, esas grandes creaciones humanas, estuvieran mejor repartidas sobre la tierra. En la mitología expuesta por Platón, el fuego robado a los dioses por Prometeo les permitía a los hombres proporcionarse todas las cosas necesarias para la vida. Ojalá los jueces de esta república podamos seguir proporcionándole a todos esas cosas necesarias para la vida y sobre todo seguir haciendo una apuesta para la libertad, para la igualdad y para que la paz sea posible en esta república. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañar a la Corte Constitucional Colombiana en este momento tan importante de sus 25 años. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señora presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, señor presidente del Congreso de la República, Mauricio Liscano, señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, señor presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Estela López, señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señor ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño, señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señor Contralor General de la República, Edgardo Maya, señor Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, señor Auditor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, señor Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, señores embajadores y jefes de misiones diplomáticas, señores funcionarios del Gobierno Nacional, señor Defensor del Pueblo, Carlos Negret, señores magistrados internacionales, señores y señoras constituyentes, senadores de la República y representantes a la Cámara, un saludo especial a los señores consejeros de Estado, magistrados y jueces de la República, a los rectores, a los decanos, a los profesores y estudiantes miembros de la comunidad académica nacional e internacional, a los invitados especiales, a los amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Qué alegría venir a este encuentro con la jurisdicción constitucional de Colombia en una coyuntura histórica tan especial, porque este evento se celebra en medio de dos fechas que recordaremos siempre. El 26 de septiembre, hace apenas 2 días,
cuando firmamos en Cartagena el acuerdo final para la terminación del conflicto con las FARC. Y el próximo 2 de octubre, el próximo domingo, nada menos que el día del nacimiento de Gandhi, ese adalid de la paz, cuando los colombianos tendremos la oportunidad de refrendar este acuerdo. En medio de esos dos hitos se reúne la jurisdicción constitucional para continuar celebrando los 25 años de nuestra Carta Política, ese tratado de paz, mediante lo que han llamado un inventario de jurisprudencia. Qué importante balance y cuántas cosas para resaltar. ¿Y por qué es necesario y útil este inventario? Porque nuestra Corte Constitucional, en 25 años de existencia, se ha convertido, sin exagerar, en una de las cortes más respetadas del mundo y sin duda la más influyente del mundo hispano. De hecho, ha sido considerada por el Instituto Max Planck de Heidelberg, un instituto especialista y como el que más en derecho constitucional comparado, como una de las 10 más importantes cortes del mundo. Al recordar y analizar su jurisprudencia de este último cuarto de siglo, no cabe duda, además, de que nos encontramos ante un tribunal moderno, un tribunal garantista, un tribunal innovador como pocos. No me corresponde a mí, sino a los expertos, hacer un recuento de las muchas innovaciones jurisprudenciales, pero sí puedo destacar como un hecho notorio la posición de vanguardia de la Corte en la defensa de los derechos de los colombianos. Por 25 años, la Corte ha sido un faro que ha guiado a nuestro país en sus momentos más críticos y que nos ha permitido sortear los problemas más arduos del derecho, aplicados al Estado y a la vida de los colombianos. La Corte Constitucional, como el más sabio navegante, ha mantenido el norte, el puerto de destino, sin perder jamás la brújula, que es una sola, nuestra Carta Política. Las decisiones más importantes que se han tomado en Colombia han pasado, pasan y seguirán pasando por esta institución, que ha logrado garantizar un adecuado equilibrio. Por un lado, que las otras ramas del poder, el Ejecutivo y el Legislativo, cumplan autónomamente con sus funciones, y por el otro, que en dicho ejercicio de poder se respeten los derechos básicos de los colombianos. Desde la Carta del 91 hemos gobernado a este país 6 presidentes, cada uno con sus prioridades, cada uno con sus políticas, cada uno con sus talantes, con sus modelos distintos. Y lo que ha garantizado la Corte es que cada gobierno pueda avanzar en su propuesta, avalada por las mayorías democráticas, pero siempre con un límite que todos aceptamos: los derechos, siempre los derechos de nuestros ciudadanos. Eso ha permitido que la esencia de la Constitución de 1991 perdure y que dentro de ella se logren transformaciones tan fundamentales como la que nos traerá el acuerdo de paz que acabamos de suscribir. De la Constitución de 1886 se llegó a decir que por su inflexibilidad había creado una sociedad bloqueada.
sin salidas de participación y sin salidas de democracia para todos, y eso genera violencia. La Carta del 91, por el contrario, con la guía siempre necesaria de la Corte Constitucional, ha abierto espacios que hoy nos permiten dar pasos hacia una sociedad más abierta, más tolerante, más moderna, más inclusiva, donde todos quepamos. Esto es muy importante en una nación con tantos retos, con tantos desafíos como Colombia. La Corte Constitucional y la institución de la tutela en particular han impedido que nuestra Carta Política se quede escrita, pero sin consecuencias en la vida diaria. Es bueno decir esto precisamente hoy, cuando algunos escépticos, aterrados frente a los cambios y desafíos que genera la paz, llaman a la alarma y a la negación porque creen que las grandes reformas no se pueden hacer, que no hay cómo pagarlas, que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. A ellos habría que recordarles que en Colombia hemos logrado hacer transformaciones inmensas bajo la sombra de nuestras instituciones, desde la constituyente que generó un nuevo esquema político, jurídico y social, pasando por procesos de apertura al mundo, por definiciones sobre temas como la reelección, hasta llegar al momento que hoy, felizmente, nos toca vivir, el de comenzar a construir y consolidar la paz. Que construir y consolidar la paz exigirá mucho trabajo, claro, y tomará su tiempo. Que los desafíos son inmensos, por supuesto. Que hemos tenido y tenemos que seguir siendo innovadores, así es. Pero nada cuesta más, nada tiene peores consecuencias, nada hay más duro ni más nefasto para los propios derechos de los colombianos que la guerra. Es preferible trabajar arduamente en la construcción de la paz que seguir enviando jóvenes al combate, a la muerte, a su mutilación, solo porque no habíamos sido capaces de dialogar y de encontrar una salida pacífica al conflicto. Hoy podemos decir que sí fuimos capaces, que lo logramos. Y no solo este gobierno, no solo los negociadores, no, sino todos los colombianos, y todos debemos sentirnos orgullosos por esto. Cuando se aprobó la Constitución del 91, los escépticos de siempre, recordando la opinión de Víctor Hugo sobre nuestra Carta de 1863, dijeron que era nuevamente una constitución para ángeles, llena de buenas intenciones que no se podían realizar. Pues bien, 25 años después, y gracias en buena medida al trabajo de esta Corte Constitucional y de los jueces de Colombia, vemos que los derechos no se han quedado escritos. Aún aquellos más elevados como la autonomía personal o el libre desarrollo de la personalidad han encontrado efectos concretos en las sentencias de la Corte y en la vida de las personas. Los magistrados y jueces de Colombia, como guardianes de los derechos de los colombianos, son hoy nuestro mejor ejemplo para combatir el pesimismo, para demostrar que sí se puede. Sí se puede avanzar hacia el progreso, hacia el mañana, con las certezas de que todos, ojalá unidos, todo lo podemos lograr. Sí se puede dar pasos grandes en nuestro país. Nuestra historia está llena de esos pasos. Sí se puede proteger y hacer realidad los derechos plasmados en nuestra Carta.
Y ahora por fin le tocó el turno a un derecho que ha venido esperando su momento pacientemente, plasmado en el artículo 22 de nuestra Constitución, el derecho a la paz. La paz define la norma con solo 9 palabras. Es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Hoy nos tocó la hora, señores magistrados, señores jueces, de decir también, sí se puede la paz, sí se puede la paz. Y ustedes marcaron el camino que nos conduce a esta certeza. Por sus manos pasaron normas tan importantes como el Acto Legislativo para la Paz o la Ley Estatutaria del Plebiscito para la Paz. En sus sentencias fijaron parámetros que hemos cumplido fielmente. Por ejemplo, para que los colombianos todos tengan la oportunidad de conocer el acuerdo final y de informarse sobre sus detalles o sus generalidades antes de la votación del próximo domingo. Y si los colombianos refrendan el acuerdo, como esperamos que lo hagan con entusiasmo y con fe en el futuro, vendrá el momento de su implementación, en el que la Corte Constitucional también participará, como ha participado en todos los grandes cambios de nuestro país. Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la paz tendrán control automático y único de constitucionalidad. Y nada puede darnos más tranquilidad a los colombianos que esta disposición. ¿Qué significa esto? Que el acuerdo para la terminación del conflicto será sin duda el de mayor legitimidad en la historia de nuestro país. Los tres poderes públicos habrán concurrido para su concreción, cada cual desde su competencia. El Ejecutivo, cumpliendo el deber de buscar la paz y de pactar con responsabilidad, con realismo, con prudencia, una solución dialogada a la guerra. El Legislativo, estudiando y aprobando el acuerdo y sus desarrollos para que se incorporen debidamente a nuestra normatividad. Y el Judicial, controlando la constitucionalidad de esas normas. Pero no nos contentamos con eso. Y por eso decidí, sin que nada ni nadie me obligara, dar la posibilidad al pueblo soberano, al constituyente primario, de refrendar el acuerdo en las urnas, como ocurrirá en tan solo 4 días. ¿Qué acuerdo, qué otro acuerdo de paz, me pregunto, aquí o en el mundo, ha contado con tantos controles y con tanta participación? Señores magistrados y jueces de la jurisdicción constitucional, el inventario de jurisprudencia del que tratarán en este encuentro es la mejor prueba de que en Colombia sí son posibles los grandes cambios cuando se unen la voluntad con la oportunidad. La paz que estamos logrando la hemos buscado teniendo como brújula y límite el espíritu y la letra de nuestra Constitución. 25 años después de que los constituyentes plasmaron en la Carta el derecho a la paz y el deber de la paz, estamos poniendo término al conflicto armado con la guerrilla más grande y más antigua de nuestra historia y de todo el continente. Qué privilegio vivir estos tiempos y qué alegría ser parte de esta generación que se ha puesto de pie para desterrar la violencia. Bien dijo alguna vez Napoleón, tan solo hay 2 poderes en el mundo,
la espada y el espíritu. A la larga, la espada siempre será conquistada por el espíritu. Celebremos unidos el triunfo del espíritu sobre la espada, de la paz sobre la guerra. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor presidente de la República. Les encomendamos permanecer en sus lugares mientras el señor presidente se retira de este recinto. Un fuerte aplauso para él y para toda su comitiva que nos ha acompañado en este día tan importante para la jurisdicción colombiana. Continuamos con este 11º encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Inventario de Jurisprudencia, 25 años de la Constitución Política de Colombia, y no podemos terminar este evento sin antes escuchar, por supuesto, al Padre Francisco de Ruz, a quien invito a este escenario para hacer su presentación. Padre, adelante. Doctora María Victoria Calle, presidenta de la Corte Constitucional, queridos amigos y amigas, magistrados y magistradas. Gracias a la doctora María Victoria Calle y a ustedes por invitarme a decir unas palabras en esta asamblea de inventario de jurisprudencia y en esta semana extraordinaria de la esperanza en la restauración de nuestra sociedad, en la que se ha firmado el acuerdo de paz en Cartagena y se posiciona la confianza en la ratificación que dará nuestro pueblo soberano el próximo domingo. Este logro ha sido posible gracias al liderazgo del presidente Juan Manuel Santos, a la voluntad y laboriosidad de los negociadores del gobierno y de las FARC, al apoyo de los países garantes y acompañantes, la solidaridad eficaz de las Naciones Unidas, la diligencia del Congreso y la responsable y cuidadosa garantía de ustedes, hombres y mujeres de la Constitución. Es inmensa nuestra gratitud de ciudadanos a todos ustedes. Permítanme, en la comunión perenne que nos une a los creyentes con los compañeros de camino que partieron, que haga presente en esta sala a cerca de 4.000 hombres y mujeres que entregaron su vida por la paz en Colombia, que nunca aceptaron la guerra de ningún lado y que se vieron sorprendidos cuando luchaban para que la paz entre nosotros fuera posible. Ellos están aquí con nosotros en el espíritu, ellos son los verdaderos héroes de la paz, no son víctimas. Gracias a ellos nosotros hemos podido también llegar hasta acá. Y permítanme también que recibamos aquí a nuestras víctimas, a todos los que fueron sorprendidos sin entender por qué en las masacres, en las minas antipersona, en los secuestros sin término, y también a los jóvenes que murieron en lo que se ha llamado los falsos positivos. Y recibamos también a todos los que cayeron portando fusiles. Démosles en esta sala de la ciudad secular la misma entrada con que los solemos saludar en la celebración de la Eucaristía a los cristianos. Te pedimos, Señor, por todos los jóvenes colombianos caídos en combates, soldados, policías, guerrilleros, paramilitares. Tú que los conoces a todos, recíbelos en tu misericordia y concédeles la paz que nosotros aún no hemos sido capaces de hacer en Colombia. Ojalá esta oración termine pronto, para siempre entre nosotros. Ustedes saben que las conversaciones en La Habana comenzaron sin centrarse en los problemas fundamentales. Las FARC llegaron tras
cambios estructurales profundos. Querían un cambio total del sistema, querían una reforma agraria radical de un campo que fuera única y exclusivamente para los campesinos, querían la transformación del ejército, la transformación total de la política, querían incluso que nada se terminase hasta que no se tuviese una nueva constitución corporativa que fuera previa a la firma de los acuerdos. Y en ese escenario, los hombres y las mujeres del gobierno buscaban cómo incorporar lo posible de las propuestas de las FARC e incorporar también las peticiones y las llamadas que hacíamos todos los colombianos frente a las cosas que la FARC nos había golpeado, todo dentro del orden constitucional. En el diálogo polarizado, muchas cosas en La Habana fueron a dar al congelador, como pendientes que por supuesto se referían a los grandes problemas estructurales nunca resueltos entre nosotros, porque nunca hemos sido capaces de resolver en el diálogo o no habíamos sido capaces los grandes asuntos estructurales que evidentemente nos conflictúan. Y justamente por no resolverlos, continuamos siendo una de las naciones más inequitativas del mundo, más corruptas del mundo, más impunes también, más destructoras del medio ambiente, a pesar de ser el segundo país del mundo en ecosistemas y, por supuesto, también primeros productores hoy todavía de coca en el mundo. Pero llegaron a La Habana los sobrevivientes de la guerra y llegaron por una intuición creativa de Sergio Jaramillo y de Humberto de la Calle. Fueron las personas que se presentaron de pronto para hacernos sentir a los que los acompañábamos en ese escenario tremendo de La Habana, lo que significaba el dolor, o más profundamente lo que éramos nosotros los colombianos como capaces o capacidad de destruirnos los unos a los otros, de humillarnos, de rompernos, de someter a las comunidades al silencio y al terror. Y nos lo hicieron sentir como una cosa nuestra, y lo hicieron sentir ante la totalidad del mundo para que quedara claro qué era lo que nosotros habíamos hecho con la sangre de nuestra sangre y la carne de nuestra carne, nuestro mundo humano profundo. Paradójicamente, estas víctimas con sus testimonios hondísimos de secuestros, de masacres espantosas, de minas antipersona, de falsos positivos, cuando nos hacían sentir lo más tremendo de lo que somos nosotros como colombianos en capacidad de destruirnos, ellos mismos y ellas mismas allí en La Habana, de maneras diversas, emergieron para decirnos desde ese estiércol de indignidad: los colombianos no somos solamente eso, los colombianos somos capaces de salir de esto, los colombianos somos capaces de volver a creer en nosotros mismos, somos capaces de reconstruirnos, somos capaces de volver a esperar, somos capaces de reconciliarnos, somos incluso capaces del perdón. Y esta presencia de los hombres y las mujeres que vinieron desde el dolor colocaron en La Habana el más importante de los asuntos que todavía no alcanzaban a verse con claridad. Mostraron que antes de los problemas estructurales reales y profundos, de la inequidad, de la injusticia, de la corrupción, había un problema más hondo que teníamos que resolver primero para poder reconstruir este país, y que ese problema éramos nosotros mismos, destruidos en nuestra propia dignidad como ciudadanos, espectáculo del mundo, por una de las crisis humanitarias más profundas del planeta. Desde ese momento, La Habana puso en el centro el problema estructural fundamental y lo enfrentó no entre adversarios sociales, campesinos y empresarios, o entre adversarios políticos, sino entre enemigos a muerte, porque La Habana se puso templada y profunda cuando llegaron los hombres de la guerra, nuestros generales de un lado y los principales jefes militares de la guerrilla. Y ellos hicieron lo que nosotros nunca hemos sido capaces de hacer: resolver en el diálogo un problema estructural, y el más hondo de nuestros problemas estructurales, el de nosotros mismos,
Ellos fueron los que resolvieron: no vamos a matarnos más, vamos a respetar nuestras vidas y nuestras personas definitivamente. Paramos esta guerra, la paramos definitivamente y la paramos ya. A partir de ese momento, todos los acuerdos en La Habana buscaron al ser humano. Se crearon la Comisión de Verdad y Aceptación de Responsabilidades, la Comisión de Entrega de todos los desaparecidos, la Comisión de Mujeres como primeras víctimas de la guerra y el cuidado de quienes por identidad de género han sido objeto de limpiezas sociales, la justicia transicional que ustedes conocen bien, para asegurar a todos la verdad, la reparación, la no repetición y la no impunidad por el juicio de tribunales especiales, cuyas sentencias obligan al victimario a restaurarse a sí mismo y a restaurar a sus víctimas en obras eficaces y serias, con resultados comprobados durante años de restricción fecunda de la propia libertad. Una justicia transicional que ha sido alabada como un acuerdo único en el mundo y que por lo mismo será cuidada de toda impunidad por la mirada internacional. Por esta comprensión de que el problema era nuestra restauración humana, el ejército y la policía asumieron con grandeza ser guardias de quienes fueron sus enemigos en una patria reconciliada. Por eso se dio prelación a las víctimas en el Fondo de Tierras, protección a las organizaciones excluidas, circunscripción especial no a las FARC, sino a las comunidades sometidas al terror y al silencio. Por eso los pendientes del congelador no se abandonaron, sino que quedaron para ser enfrentados paulatinamente en la lucha política democrática fundamentada en el pacto por el ser humano. Este es el verdadero logro profundo de La Habana, el más importante, lo que Juan Manuel Santos y Timochenko firmaron el domingo, lo que será refrendado en el plebiscito. Construiremos la restauración de nosotros mismos y a partir de allí reconstruiremos la patria. El futuro está abierto y no sabemos hasta dónde pueda llevarnos esta fidelidad al ser humano. En manos de ustedes, queridas y queridos magistrados y jueces, está el emprender esta restauración, que es para nosotros lo más sagrado, nuestra dignidad humana. Esta dignidad que en cada colombiano y colombiana es absoluta y total. Absoluta porque no se la debemos a nadie, ni a los gobiernos, ni al Congreso, ni a las Cortes, ni al Ejército, ni a la guerrilla, ni a las leyes, ni a las normas, ni a las iglesias. Porque la dignidad humana la tenemos todos y todas, antes de que aparezcan pactos y contratos y acuerdos. La tenemos simplemente porque somos seres humanos. Esta dignidad que es total desde el momento en que somos personas, porque la dignidad no puede crecer. Ustedes, por ser magistrados y jueces, no tienen más dignidad que el joven raspachín atrapado en los campos de coca o la niña guerrillera atrapada en la guerra. La dignidad es toda, vigente siempre, en cada una, en cada uno, o no existe. En dignidad, un doctor no aventaja a una mujer analfabeta del Chocó y un obispo no aventaja a una prostituta de Chapinero. Ni ganan ustedes dignidad porque tengan más títulos en la carrera judicial o más cartones académicos o más dinero. Todos y todas siempre tenemos igual dignidad. Esta verdad simple los explica a ustedes, hombres y mujeres de la justicia. Una verdad que ustedes saben, pero dolorosamente una verdad todavía no apropiada por nosotros en Colombia. Porque en este país, a pesar de que la ley en teoría es igual para todos, el ejercicio cotidiano de la vida pretendida en dignidad se ha hecho contradiciendo la misma dignidad de los demás
y vulnerando la propia. Porque hicimos hábito de vivir dentro de exclusiones y desigualdades profundas que se evidencian en nuestras ciudades y más profundamente en la forma como hemos tratado a nuestros indígenas y negros, a nuestros campesinos, nuestros niños, la mujer y a quienes tienen una identidad de género distinta. Ustedes, magistrados y magistradas, están puestos para garantizar la existencia del Estado de Derecho, que no es otra cosa que la institución, la única institución que creamos los ciudadanos para garantizar a todos por igual y sin exclusiones las condiciones básicas de la dignidad. Esta es la tremenda responsabilidad de ustedes, porque nosotros dependemos de la integridad de ustedes, no solo de sus conocimientos jurídicos y de su lucidez corporativa en la que clarifican sus decisiones, sino más profundamente de la fidelidad a la conciencia moral de cada uno de ustedes, último baluarte de nuestra confianza institucional. Para decirlo más directamente, dependemos del cuidado que cada uno de ustedes tenga de su propia dignidad y del cuidado que tengan de la dignidad igual de todos nosotros los colombianos. Esta atención retomada todos los días de su propia conciencia y de la fidelidad de ustedes a ustedes mismos es lo que los hace crecer como hombres y mujeres en libertad, y de esa libertad de ustedes como personas y como corporaciones depende la libertad democrática de nosotros en Colombia. Y cuando uno de ustedes falla, todos quedamos a riesgo. Es lo peor que nos puede pasar. Corruptio optimi pésima. Lo peor es la corrupción entre los mejores. Yo no soy quien para darles consejos, pero sé que cuando se tienen negocios como los que ustedes tienen que dirimir todos los días, se ven confrontados con su propia conciencia y allí, en la soledad, tienen que clarificarse en el silencio. Y ojalá cada uno de ustedes, con esta responsabilidad inmensa por el bien de Colombia, dedicase 1 hora al día a lo más importante, a quedarse en el silencio para sentir allí en la profundidad de ustedes mismos la emergencia de la claridad de ideas y emociones y la fuerza de la libertad que les da el carácter y la audacia para hacer lo que tienen que hacer. Los grandes líderes éticos del mundo tuvieron siempre cuidado con dedicar este tiempo diario al silencio. Sócrates y Catón, Agustín y Francisco de Asís, Mandela y Martin Luther King. Y ustedes están puestos para ser líderes morales que garantizan la ética en el control de la ejecución ciudadana de las leyes en una nación que necesita reconstruirse desde las bases de su propia humanidad. Han tenido que actuar ustedes hasta hoy en la guerra, desde una guerra que dañó todo lo que fue tocando, dañó las comunidades campesinas, los sindicatos, la educación y los medios de comunicación, dañó a empresarios y a hombres de nuestro ejército y a muchos en el Congreso y en la rama judicial. Una guerra que nos dañó tanto como pueblo que parecería que hubiésemos renunciado ante el mundo a nuestra propia dignidad, convencidos estúpidamente que unos entre nosotros eran más seres humanos que los otros, o que podíamos llegar a ser humanos rompiéndonos salvajemente entre nosotros, sometiendo las comunidades al silencio y al terror, forzando a los desprotegidos a abandonar las tierras o lanzando a los jóvenes de Colombia a que se mataran entre sí como soldados, policías, guerrilleros o paramilitares. Por la guerra, que es el escenario de la no dignidad de nadie, donde las leyes quedan suspendidas, silent enemy, leyes ante arma, como decía Cicerón, no ha sido posible que vivamos en plenitud y asumamos toda la cultura institucional
de la Constitución del 91. Ahora es el momento. Por eso es tan grande la firma de la paz. Y déjenme poner ante ustedes 3 preocupaciones de simple ciudadano. Primero, nuestra ruralidad de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Puedo decirles por mi experiencia personal, al lado de las comunidades por décadas, que ellos y ellas son capaces de hacer productivo el campo con igual o mayor productividad que los macroproyectos agroindustriales y que siempre serán mejores protectores de nuestras selvas y nuestros ríos, siempre y cuando se los trate con dignidad y se les asegure la tierra, la salud y la educación, la conexión a las TICs y el acompañamiento en conocimientos, tecnología, crédito e infraestructura. Nadie puede competir con las fincas campesinas de productos tropicales permanentes con seguridad alimentaria, donde se mezclan el frijol, los plátanos, el maíz y las hortalizas y el arroz secano con productos agroindustriales como el cacao, el café, el caucho, las frutas tropicales e inclusive la palma de aceite. No es cierto que los que saben del campo son los grandes empresarios agroindustriales. Y hoy estamos en condiciones de transformar este país combinando la agricultura campesina con la empresarial, porque obviamente necesitamos del capital y la investigación que aporta la gran empresa agrícola, pero siempre entendiendo que los habitantes del campo, los moradores de esa casa verde, son quienes realmente la aman y la protegen y la saben cuidar, y todos los demás llegamos allá de forasteros, que desconocemos los misterios de la madre tierra. Y sobre todo, este es el momento de mirar al campesino productor de coca. Ellos no son criminales. A ellos los arrinconamos contra la selva y nunca nuestras instituciones llegaron a reconocer su dignidad. Ellos son eficientes y audaces productores en un mercado maldito que finalmente se define en violencia contra sus propias familias, porque nosotros los excluimos del mercado formal y sus ventajas. Nada más urgente en este momento que las normas legales y la protección de los derechos y los recursos y la determinación colectiva para apoyar a la humanidad doliente nuestra colombiana que necesita, que quiere salir de la coca. Segundo, nuestros soldados, los que cometieron crímenes de guerra. Pido en ellos por la dignidad de todos nosotros. Yo he hecho la locura de meterme como civil en medio de combates y sé que en la guerra llega un momento en el que no se mide la barbarie, en el que el pulcrum pro patria mori, bello dar la vida por la patria, se vuelve un absurdo, en el que si tú no matas, te matan. Yo no creo en el jus bello, yo no creo en el jus in bello, el derecho en la guerra, en una guerra perversa y degradada como la que nosotros hemos vivido. Yo quiero como ciudadano en un país reconciliado que tengamos la grandeza para que la justicia transicional y restaurativa honre a quienes desde las instituciones cometieron errores en la guerra y para que ofrezcamos una mano reconciliadora a quienes merecen especialmente de nuestra comprensión. Quiero finalmente como ciudadano, porque viví la experiencia de la justicia dañada por la guerra, que en un país reconciliado se retomen casos de personas que huyeron de nuestra justicia porque ya no creían en esta justicia dañada por el conflicto. No es el momento para traer nombres concretos, pero hay más de un caso que llena de confusión nuestra conciencia moral. La restauración que tenemos que hacer es también de las mujeres y los hombres de la justicia. No queremos que queden oscuridades en lo que nos es más sagrado.
Tengo plena confianza y serena seguridad interior en que el próximo domingo la mayoría de nuestro pueblo ratificará con el sí esta paz difícil, humanamente frágil e imperfecta. Pero a partir de ese día, el 2 de octubre, tenemos que reunir a todos los colombianos en la aceptación democrática de la decisión de la mayoría. Grave sería que al día siguiente, fuera cual fuese el resultado y supuestas las garantías de legalidad que nos son dables, los perdedores se opusieran a la voluntad popular para seguir atizando la división que tanto nos ha dañado y que puede en nosotros tener expresiones letales para los más desprotegidos. Este es el momento de convocar, de mostrar en los desarrollos posteriores que se reciben y se incorporan todas las ideas y aportes valiosos que el debate del plebiscito aportó para una mejor y más sostenible realización de las tareas de la paz. Este es el momento de dar a todas las partes la mayor seguridad jurídica posible. Este es el momento de propiciar de todos los lados un gran acuerdo nacional establecido en leyes y normas en las que todos sintamos que se protege la paz con dignidad. Soy un creyente y con profundo respeto a la autonomía y soberanía laica de nuestras instituciones, pero igualmente tomando en cuenta la espiritualidad de nuestros mayores y la espiritualidad de nuestras etnias indígenas y afro. Yo quiero decirles que siento y he sentido el misterio de Dios que se abre paso en el corazón de cada uno de nosotros y en la construcción de nuestras instituciones, en medio de nuestros límites, aciertos y errores, y que nos llama a construir y que amanece con nosotros para construir una patria nueva. Gracias de nuevo a todos ustedes por esta lucha por la dignidad humana.